Gracias por cada uno de los aquí presentes, Señor. Vidas que tú has rescatado, vidas que tú has llenado con tu espíritu, vidas que has encaminado en tu palabra, vidas a las cuales has traído tu amor para este tiempo, Señor, y también una esperanza para los tiempos que vienen. Señor, y así hemos sido cambiados, transformados. Y a pesar de que nuestros cuerpos se debilitan o se desgastan, nuestro espíritu, Señor, se enriquece y se fortalece y anhela el día de encontrarse contigo. Mientras tanto, al estar juntos, Señor, disfrutamos de la comunión del Espíritu y esperamos que así sea hoy, Señor. Estamos un poco limitados para encontrarnos físicamente, por la salud, por la distancia, por el lugar, por el frío, pero queremos, Señor, que aunque lo hagamos así por Zoom, tu Espíritu, Señor, nos haga sentir esta preciosa comunión, esta preciosa unidad, aproxime nuestros corazones unos a otros y también contigo. Bendice este tiempo, Señor. Envía tu Espíritu, tu bendición a cada hogar, a cada familia, a cada situación, Señor. Bendice los cuerpos, nuestros cuerpos. Necesitamos, Señor, salud del cielo, para caminar, para respirar, para hacer las cosas, Señor, de esta vida. Te rogamos en este tiempo también por José María, Señor. Bendícelo en su salud, en su cuerpo y aún en su situación, Señor, de postramiento en este momento. Te rogamos que hables con él, que ministres a su espíritu, que él tenga en su interior, Señor, un testimonio de tu presencia. Envía a tus ángeles, Señor, a acompañarlo, a cuidarlo y a mostrarle tu gloria, Señor, y que cuando él vuelva en sí y sea restablecido, tenga ese testimonio interior de tu paternidad, de tu cuidado y de tu presencia, Señor. Gracias te damos por José María. Señor, por cada uno de los hermanos que no está en el Zoom por algún motivo, te rogamos también la bendición llegue a todos sus hogares, Señor, a todos los corazones. Señor, y ahora te encomendamos este tiempo, nos abrimos para recibir la administración del trono, para bendecirte y ser bendecidos en la alabanza, para escuchar tu palabra, Señor, y para darte gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos. Ahora le voy a pedir a Juan si tenés listo el videíto que nos habías comentado. Ahí voy. Si no se llega ¿Lo a tenés? escuchar, sí, ahí voy. Si no se llega a escuchar, me avisan por las dudas. Dale. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Amén. Nos juntamos para alabarte, papá, para bendecir tu nombre, a pesar de toda circunstancia que estemos pasando, a pesar de toda situación que se nos pueda oponer, que se pueda plantear, que esté hoy siendo parte de esa formación de nuestro carácter, Señor, a pesar de cualquier ataque. Hoy, Señor, venimos a postrarnos delante de ti, a reconocer que sos Dios, que sos nuestro Dios, a darte gracias y a bendecir tu nombre, papá. Gracias te damos por este día, gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos y pongo cada una de sus vidas, Señor, y las peticiones que tenemos ahí siempre presentes delante de ti, Señor, en oración y ruego y con acción de gracias para que pueda venir esa paz en la vida de cada uno, Señor. ¿Cómo vas a obrar? No lo sabemos, pero confiamos en tu voluntad, confiamos en tu sabiduría, confiamos en lo que estás obrando, Señor. Aunque no lo podamos ver, sabemos que estás obrando en cada uno de nosotros y ahí, Señor, nos paramos firmes en tus promesas, nos paramos firmes en la roca y ahí, Señor, juntos
venimos a alabar tu nombre, Señor. Aleluya. Si la tiniebla viene a atropellar y el gozo me quiere robar, si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Y la vergüenza no tiene lugar, y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Es tu poder, y es tu poder que nos da libertad, y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Amén, papá. Nos ponemos debajo de tus alas, Señor. En esos momentos de incertidumbre nos ponemos, Señor, debajo de tus alas y descubrimos tu fidelidad, y se renueva cada mañana, Señor. Gracias por una nueva oportunidad de esta comunión contigo, de esta comunión con los hermanos, de este privilegio de ser familia. Ahí estamos, Señor, firmes en tu amor, firmes en tu presencia, Señor. Gracias por tu misericordia una y otra vez, Señor. Gracias por perdonarnos una y otra vez. Gracias por ser
fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, y amén, y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, 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 y amén, 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 y amén. Y amén, amén, y amén, y amén. Amén. Gracias. Nos llena de gozo, de paz de espíritu, esta presencia de Dios y el darle gloria por los siglos de los siglos. Bueno, llegó el tiempo de compartir la palabra. Vamos a sacar el ruido de fondo de acá. Y la palabra que tengo tiene que ver con cómo eran las cosas antes y cómo son ahora un poco. Hace unos 800 años antes de Cristo, hace unos casi 3000 años, no había muchas cosas que para nosotros hoy son muy habituales. No había correo electrónico, no había WhatsApp, no había celular, no había avión, no había satélite, no había tren, no había telégrafo.
todas esas cosas que nos hacen saber instantáneamente lo que pasa del otro lado del mundo, no existían. Y la forma que había para comunicarse era a través de mensajeros, cuando la distancia era mucha. Cuando la distancia era corta, uno podía comunicarse a través de familiares, a través de vendedores, de distinta manera. Pero cuando había que dar a conocer una noticia, se empezó a usar una manera de salir una banda oficial a anunciar públicamente lo sucedido. Y cuando la noticia venía de otro lado, había un mensajero que recorría los lugares, de un lugar a otro, llevando las novedades. Así que en aquel tiempo había también maneras de enterarse de las cosas muy distintas de las de ahora. Y una de estas maneras era subir a un lugar elevado, ¿no? Si uno vivía en una región montañosa, subir a un lugar elevado, a un monte, a una montaña, a un peñasco, le daba una visión panorámica de otros lugares que no se podían alcanzar desde el llano. Entonces, uno podía ver desde un lugar alto, ya lo he dicho, desde una torre, o desde aún subiéndose a un árbol, si en la zona había animales para cazar, si había comerciantes que estaban viniendo, si había una nube en el horizonte que fuera a anunciar una lluvia. Y así el mensajero bajaba del árbol, del peñasco, de la montaña, e iba a la aldea o a la ciudad a anunciar qué era lo que se veía desde allá arriba, que no se veía desde el llano, desde el lugar de las viviendas. Así que en esa idea quería compartir una palabra que está en Isaías 52:7, que dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, de quien publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Fíjense, si el hombre bajaba corriendo porque venía el enemigo, esas no eran alegres nuevas, eran preocupantes noticias. Si el hombre venía anunciando lluvia, bueno, podía ser una buena noticia si era lo que esperaba la cosecha, o podía ser una mala noticia si era un temporal. Pero la palabra y el profeta dice: qué hermosos, qué maravilla, qué bueno cuando el que baja del lugar alto está trayendo buenas noticias. ¿Y cuántos más si esas noticias son noticias de paz, son noticias de bien, son noticias de salvación, y del que le dice a Sión, a la ciudad, a Jerusalén, a la iglesia: tu Dios reina? Esta palabra fue dada en tiempos de decadencia de Israel. El profeta Isaías profetizó mientras estaba ya Israel en el proceso del exilio, el reino del norte, y tiempo después el reino del sur también iría al cautiverio babilónico. Así que el Señor mandaba a sus profetas al pueblo, y en este caso Isaías a Jerusalén, al reino del sur, a anunciar, ¿no?, el reinado del Señor, el camino de la justicia, del arrepentimiento, del juicio. Y con esta palabra el Señor está
también profetizando acerca del Mesías Jesús, que trajo estas buenas noticias. Así que 7, 8 siglos después aparece Jesús, y muy en el principio de su ministerio lo encontramos con esas palabras tan preciosas, tan conocidas a veces por nosotros, pero tan maravillosas. Cuando Jesús viene a Galilea, relata Marcos 1:14, anunciando el evangelio del reino de Dios. Decía Isaías que hermosos los pies del que anuncia tu Dios reina. ¿Y qué vino a anunciar Jesús? El evangelio del reino de Dios. Y como lo dice en Marcos 1:14, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esto que es la médula, la esencia del mensaje del evangelio, anunciado 700 años antes por el profeta Isaías, cumplido en Jesucristo, ya desde el inicio de su ministerio, sigue vigente para nosotros hoy. Hoy podemos seguir tomando esta palabra del profeta Isaías y haciéndola nuestra y actual, y decir qué buena la actitud, qué hermosa la participación de aquel que desde el lugar de observación y que desde el lugar de vigilancia viene y comparte a sus hermanos: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, trae noticias de bien, trae noticias de paz, trae noticias de salvación. Y esto no solo fue la puerta en el ministerio del Señor, sino que también fue una constante a lo largo de su ministerio. Cuando él empezó a orar por los enfermos, a sanar heridos, a explicar la ley, los mandamientos del Señor, se generó toda una revolución de los que lo admiraban, los que lo seguían, los que lo discutían, los que lo confrontaban, los que lo aceptaban como el Mesías, los que lo rechazaban. Pero parece que se generó un movimiento de una multitud que empezó a seguir a Jesús a donde él iba y a escuchar lo que él enseñaba y a pedirle una gracia de sanidad, de consuelo, de enseñanza. Así que parece ser que mucha gente ya seguía a Jesús. Y un poquito más adelante, Marcos, también en el capítulo 3, verso 13, dice que Jesús después subió al monte, a un lugar alto, fíjense, ¿no? Un lugar alto donde tenía una cierta perspectiva de la gente. Y dice que desde ahí llamó así a los que él quiso. Yo no sé si había 20, 50, 200, 2425, pero el Señor, de alguna manera, por algo que evidentemente le habrá revelado el Espíritu Santo, por la dirección del Padre, dice que llamó a los que quiso y que estos vinieron a él, que respondieron a ese llamado. Y estableció a 12, es decir, de todos los que había allí, 12 eligió él para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera a los demonios. Y luego enumera quiénes eran los 12: Simón, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas,
Iscariote quien le entregó, y vinieron a casa, fueron a la casa, con los 12. La conversación que habrán tenido, las expectativas que habrán tenido estos hombres, porque 800 le seguimos, pero de repente a 12 el Señor nos llama y nos lleva a su casa. Y pone de manifiesto el evangelista la motivación de Jesús para con esos 12. Y era tenerlos con él de una manera especial para que aprendieran, para que sus vidas fueran impactadas, para que fueran testigos de un montón de cosas y finalmente para hacerlos colaboradores de él, para enviarlos a hacer lo que él había empezado a hacer. Así que imagínense caminar tan cerca de Jesús. Nosotros, pobres, ignorantes, ¿no?, del reino de la palabra, un día Jesús nos llama y empezamos a caminar con él y empezamos a ver con qué autoridad sana a los enfermos o contiene la naturaleza. Empezamos a ver con qué pasión y entrega se arrodilla para buscar y orar a su Padre. Algunos, los más íntimos, les permite participar de una transfiguración de su persona, con el rostro resplandeciente, y por ahí aparecen Elías y Moisés, y tienen esa experiencia de una voz del cielo que se deja escuchar, y que dice: este es mi Hijo amado. Así que recibieron el testimonio del Padre del cielo de quién era este que los estaba llamando. Y así, vez tras vez, empezaron a ser testigos de las enseñanzas, de las sanidades, de las confrontaciones. Absorbieron el carácter de Jesús, palparon su misericordia, su amor, su integridad, su justicia, el respaldo de Dios sobre su vida. Así que esa finalidad de Jesús, de que estuvieran con él, era no solo para que aprendieran intelectualmente cuál era la enseñanza, sino para que sus vidas fueran impregnadas, impactadas, transformadas. Nunca volvieron a ser los mismos después de caminar unos días con Jesús. Y estos hombres transformados, aún en sus debilidades, aún quedándose dormidos, aún negando a Jesús, aún dispersándose en el momento crítico, iban a ser los transmisores de la palabra del reino. ¿Por qué iban a ser de alguna manera transformados? Iban a ser de alguna manera equipados. Iba a haber en sus personas de alguna manera la revelación. Y finalmente iban a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que iba a ser la solución para todas sus debilidades, sus dificultades y sus limitaciones. El Espíritu Santo finalmente iba a hacer de ellos personas habilitadas para la predicación del Evangelio, personas eficientes para continuar con la labor de Jesús, personas idóneas para dar el puntapié inicial y continuar con la iglesia. Y fíjense que 3 años caminaron juntos estos hombres con Jesús, así que en algún momento a lo largo de esos 3 años, cuenta Lucas ahora, Lucas capítulo 9, dice que el Señor Jesús, y esto pasó después de resucitar a la hija de Jairo y sanar a la mujer que tomó el manto, dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, Lucas 9:1, les dio poder y autoridad sobre los demonios
y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así que Jesús vino anunciando el reino de Dios, manifestó el reino predicando la palabra, liberando a los endemoniados y sanando a los enfermos. Escoge a 12 para que estén con él y tengan esta vivencia, esta experiencia, este aprendizaje y esta transformación. Y ahora los manda, los encomienda a estos 12 a hacer lo mismo que él estaba haciendo. Y les infunde poder y autoridad. Así que, sumado a esa transformación de caminar con Jesús, les delega el poder y la autoridad sobre los demonios y para sanar las enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. Y el tema no quedó ahí, no quedó limitado a esos 12. Porque nuevamente, si avanzamos un capítulo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, dice que después de estas cosas, Lucas 10:1, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y el verso 9 les va dando algunas instrucciones, ¿no? Y el verso 9 le dice: y sanad a los enfermos que en ella haya cuando vayan a una casa. El verso 8, ¿no? En cualquier ciudad donde entre ellos reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así que el Señor estaba preocupado y estaba enfocado en la predicación del Evangelio del Reino. Esta predicación lo lleva al Señor a dar su vida, a entregar su vida, ¿no? Como dice por allí, entregó su vida en rescate por muchos. Y Juan dice, en ese muy conocido texto que sabemos todos de memoria seguramente, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Señor va a la cruz, entrega su vida, por el poder de Dios es resucitado y nuevamente vuelve a convocar a los 12 y a algunas mujeres más que les acompañaban. Y les dice, y esto está en Marcos 16:14, bueno, finalmente se apareció a los 11, no eran los 12 porque ya estaba Judas fuera de combate. Finalmente se apareció a los 11, Marcos 16:14, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad. Fíjense, todavía no estaban en la plenitud del Espíritu. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La muerte de Jesús los había confundido. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y ya no se trataba de las aldeas vecinas, se trata de todo el mundo y a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También Mateo cuenta en su evangelio este encomendamiento del Señor. Y dice Mateo 28, a partir del verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A estos seguidores de Jesús les llamaban los discípulos. Así que al decirle el Señor estas palabras, discípulos son personas que, como ellos, aprendieron el reino de Dios, incorporaron el reino a sus vidas y finalmente fueron a ministrar el reino de Dios. Le está diciendo: muchachos, lo que yo hice con ustedes, háganlo con otros. Sumen discípulos para enviar, sumen discípulos para anunciar el reino, sumen discípulos a los que enseñen a guardar todo lo que yo les mandé, sumen discípulos que se muevan en el poder de Dios, sanando a los enfermos, liberándolos a los endemoniados, y anuncien las buenas nuevas de salvación. Vamos a Hechos, capítulo 1, y allí también cuenta, y esto es parte de los últimos días del Señor en esta tierra, ya resucitado, ya con su cuerpo glorificado. Y dice allí, en Hechos 1, verso 2, hablando del Señor, o verso 1 si quieren: en el primer tratado, Teófilo, que es el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. No terminó Jesús en el Evangelio. No se acabó ahí en el último capítulo, último versículo, la enseñanza de Jesús. Eso es lo que comenzó Jesús a enseñar y hacer. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandato por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. No le alcanzó la vida, no le alcanzaron los 3 años para hablar del reino. Eso fue el comienzo de las palabras de Jesús acerca del reino. Y ahora resucitado se les presenta y les habla y les enseña durante 40 días, un seminario intenso, un ayuno extenso, un encomendamiento que no es solo la declaración registrada en Marcos 16 y en Mateo 28, sino 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Imagínense que nos vamos a un retiro 40 días, que cada uno de nosotros puede dejar su trabajo, su familia, sus obligaciones, sus habitualidades, y nos vamos todos a embalse como alguna vez hicimos, o a algún lugar, no 5 días, sino 40 días. Y ahí no viene ni Jorge Mitián, ni Van Baker, ni Luis Losardo, ni Ángel Negro, viene el Señor Jesucristo a hablarnos 40 días. Yo quisiera estar ahí
Por ahí de entrada nos reprocha un poco nuestra incredulidad y nuestra dureza de corazón y nuestras distracciones, pero después se enfoca y amorosamente nos revela cosas y nos habla durante 40 días del reino de Dios. Yo creo que eso dio lugar a lo que después se desarrolló como el fundamento apostólico, como la revelación de Jesucristo, más lo que trajo también el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre el apóstol Pablo, a quien quiso levantar como apóstol a los no judíos. Así que les enseña, y el verso 4 dice que estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Todavía parece que entendían el reino más como algo temporal y material que como algo del Espíritu. Pero dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Así que continúa el relato diciendo que eran como 120 los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, y allí se derrama el Espíritu Santo y se cumple esto que Jesús les había dicho: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando esto sucede, empiezan a dar testimonio y empiezan a anunciar el reino, a hablar de Jesucristo. Si ustedes pueden leer los Hechos de los Apóstoles, los discursos de los apóstoles y de los discípulos en Hechos, no es más que hablar de Jesucristo, hablar de cómo Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, cómo se manifestó en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo, y el llamado a creer en el Evangelio, a ser bautizados, a recibir el Espíritu Santo, y se empezaron a formar comunidades, y cómo Dios añadía los que habían de ser salvos, y un día 3.000 y otro día 5.000, y después son dispersados, y el Evangelio va para Samaria, y el Evangelio va para África, y el Evangelio va para el Asia Menor, y el Evangelio se difunde luego a través del ministerio del apóstol Pablo por extensas regiones del mundo conocido. Así que hoy en día el encomendamiento sigue vigente. El encomendamiento para nosotros es el mismo. Nosotros venimos hablando estos domingos atrás, ¿no? Del testimonio que damos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Si ustedes recuerdan, ¿no? Hablamos de la mujer samaritana, a la cual el Señor le dijo: anda a llamar a tu marido. Tuvo una conversación ahí que le pegó a la mujer porque vino con espíritu de conocimiento de situaciones que ella no había puesto, y entendió que era un profeta y después que era el Cristo. Hablamos también del endemoniado gadareno que, liberado de sus demonios, quiso seguir a Jesús, pero el Señor le mandó a dar testimonio de las maravillas que Dios había hecho con él. Hablamos de un ciego de nacimiento, que a pesar de mucho que lo confrontaron, dio un valiente testimonio de lo que Dios había hecho con él, y finalmente Jesús se le revela como el Hijo de Dios, y el muchacho cree y adora.
Pero hay un paso para los discípulos, para los obreros, para los testigos, que es no solo dar testimonio de aquellas cosas que Dios hizo con nosotros, sino que es dar la palabra del Evangelio del Reino. Entender que son necesarios y son hermosos los pies de los que vigilan y que anuncian palabras de salvación, palabras de bien, de los que le dicen a la gente, Dios reina, Jesús reina, de los que anunciamos el Evangelio del reino de Dios. Y esto ya no es solamente contar lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios hizo en mí, que es poderoso testimonio para entrar, sino también contar lo que Dios hizo a través de Jesucristo, cómo Él con su enseñanza, con su ministerio, con su muerte y su resurrección, con su sangre salvadora, trae el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios para traer muchos hijos a su gloria. Como la labor nuestra como evangelistas, como evangelizadores, ahora es llevar esa palabra del reino de Dios. Así que en una mano el testimonio personal de lo que Dios hizo con nosotros, pero en la otra la palabra del reino. ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino? ¿Cómo impacta tu vida? ¿Cómo creyendo en Jesús te reconcilias con el Padre, tus pecados son perdonados y tenés perspectiva de vida eterna? ¿Cómo Él a los que salva llena de su amor, llena de su espíritu e incorpora a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en este tiempo, hasta que Él venga y se presente para juzgar a todos según lo que cada uno haya hecho, haya sido bueno y haya sido malo, y dé a cada uno el premio de lo que merece su vida en este mundo. A los primeros discípulos, el Señor les impartió la autoridad, les dio la autoridad, porque uno dice, bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos conocer la palabra para saber cuál es el contenido del mensaje. Necesitamos también la impartición de poder para que sea efectiva la oración por el enfermo o la oración por liberación del demonio. Y fíjense que Jesús, que a los 12 les había impartido la autoridad y el poder, y a los 70, cuando se junta con ellos, ya resucitado durante 40 días, les dice, quédense quietos hasta que reciban, recibirán poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Necesitamos nosotros, vuelvo a decir, conocer la palabra para saber qué mensaje transmitir, pero necesitamos ser investidos con el poder del Espíritu Santo para poder ministrar eficazmente sanidad y liberación. Miren, nosotros venimos de algunos que nos han enseñado que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua, y el que no habla en lengua no tiene el bautismo del Espíritu. Otros que le han enseñado que el bautismo del Espíritu Santo era para el tiempo de los apóstoles, que estamos leyendo, de hecho, y no para la actualidad. No existe el bautismo del Espíritu Santo. Yo no lo voy a convencer ni de que existe ni de que no existe. No lo voy a convencer ni si tiene que orar en lengua o si no tiene que orar en lengua. No es lo que más me preocupa, pero sí estoy convencido de que yo, para poder orar por un enfermo y que se sane, o para poder entender que una persona está endemoniada y liberarla, necesito ser investido de poder del cielo, porque es una acción espiritual.
no es una acción humana, no es por mi razonamiento, por mi comprensión, por mi agudeza intelectual, sino es que cuando el Espíritu Santo me lo revela y me manda a hacerlo, voy a poder hacerlo de una manera eficaz, porque el Evangelio de Jesucristo tiene que ser acompañada de señales y de prodigios. Nos hemos acostumbrado algunos a un evangelio de palabras sin señales. Nos hemos acostumbrado otros a un evangelio de señales sin palabra. Pero Jesucristo no enseñó ni una cosa ni la otra. Puso todas las cosas muy juntitas, la palabra del reino, con el poder para liberar a los endemoniados y sanar a los enfermos. ¿Por qué esto? Porque así como el testimonio personal es una llave poderosa para dar después la palabra, como hizo Jesús a los samaritanos, también la manifestación de poder de lo alto es una llave para hablar de Jesús, para la predicación del Evangelio. Porque la finalidad del Evangelio no es solo que la persona sea libre, sea sana, sino que la finalidad del Evangelio es que la palabra tenga vida eterna en Jesucristo, que la persona reciba el perdón de los pecados y que se reconcilie con el Padre y que se sume a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así que, hermanos queridos, nosotros estamos acá como discípulos del Señor. Y cuando pienso en que enseñamos también el discipulado, cuando participamos de que alguien nos enseñe y estamos siendo discipulados, o cuando nos disponemos a enseñar a alguien, a acompañar a alguien en su crecimiento en Cristo, en su relación con Dios. Esta tiene que ser la idea principal, la esencia, la perspectiva, que yo aprenda de Jesús, que aprenda a establecer el reino en mi vida, porque la palabra hay que conocerla, hay que comprenderla, hay que creerla, pero hay que vivirla. Y finalmente hay que comunicarla. Entonces, si yo estoy siendo discipulado, mi discipulador tiene que colaborar en que yo pueda avanzar en este camino de conocer la palabra, de caminar con Jesús, de ser investido de poder de lo alto, de relacionarme con el Padre. Y si yo discipulo a una persona, tengo este encomendamiento y esta responsabilidad, tengo este honor y esta gracia de que mi discípulo, de que mi discípula se relacione con Jesús, comprenda la palabra, la aplique a su vida, se relacione con el Padre, sea investida del poder del Espíritu Santo, para que después ella pueda trasladar la palabra del Evangelio en base a la verdad revelada, en base a su vida transformada y en base al poder del Espíritu Santo actuando en ella. Qué chiquitito nos quedamos. Somos colaboradores. El que hace la obra es Dios. El apóstol Pablo decía, según el poder de su gracia que actúa poderosamente en mí. No le alcanzaban las palabras para expresar adecuadamente que no era él el que estaba discipulando, el que estaba enseñando, el que estaba predicando, sino que él era un colaborador de algo que el Señor por su poder estaba haciendo. Así que quiero animarme y animar a cada uno de mis hermanos
a que se pueda decir de Mirta, de Silvia, de Elvi, de Alejandro, de Emi, de Mari, son los que tengo en la pantalla a la vista, pero de todos nosotros se pueda decir, qué hermoso cuando Silvia viene y nos discipula porque nos acerca el reino. Qué hermoso cuando Mirta da la palabra porque hay algo de Dios que se está manifestando. Qué hermoso cuando Alejandro va y obra por los enfermos porque hay cosas que suceden distintas de cuando viene el médico, pero poderosas para nuestra salvación. Qué hermoso cuando Álvaro y Mabel nos hablan del Señor porque se mueven cosas que van más allá de simplemente el conocimiento intelectual. ¿Y eso por qué? Porque damos la palabra conforme a la Escritura y porque el poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros. Queridos hermanos, para nuestro discipulado, para nuestro testimonio, para nuestras relaciones, para lo diario, en el trabajo, en la familia, en el Zoom, en el hospital, en el vecindario, donde sea que estemos. Subamos al lugar alto. Estemos con Jesús. Metámonos en su palabra, en la palabra del reino. Abrámonos y roguemos al Señor la unción del Espíritu, que no podemos fabricar ni obligar. Solo pedir al Señor con sed, confiando en sus promesas, para que de nuestro interior puedan fluir ríos de agua viva. Y así, embebidos de la palabra, impactados por Jesús, capacitados por el Espíritu Santo, bajemos y pueda decirse de nosotros, no para nuestra vanagloria, sí para gloria del Señor y para la extensión de su reino. Qué hermosos son los pies de aquel que baja de los montes, trayendo buenas nuevas, trayendo noticias de paz y de bien. Qué hermosos los pies de Eli, de Silvia, de Álvaro, de Emi, de Alejandro, de Mónica, de Mirta, de Cecilia, de Nati, de Mariana, cuando vienen y anuncian tu Dios reina. Así ha de ser nuestro compartir, nuestro testimonio, así han de ser nuestros discipulados, nuestro Zoom, así ha de ser nuestros encuentros ocasionales o nuestra evangelización premeditada. Así ha de ser en casa, en la familia, o con los amigos, o con los conocidos, o con quien circunstancialmente nos crucemos en la vida. Dios les bendiga y haga de cada uno de nosotros un mensajero de la calidad que nos transmite el profeta Isaías. Permítanme orar, se me acaban las palabras, siento que me quedo corto, que el Señor pueda revelar en el interior de cada uno, y no solo revelar, sino hacer las transformaciones que nuestras vidas necesitan para que seamos buenos transmisores, buenos heraldos del Evangelio, fieles al encomendamiento del Señor Jesús para dar la palabra del reino. Te damos gracias, Padre. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Te doy gracias por mí. Aceptamos este desafío de dar la palabra del Evangelio, pero somos conscientes que no es, Señor,
en nuestras capacidades humanas. Señor, serán hermosas nuestros pies, nuestras palabras, en la medida que transmitan tu palabra. Y para eso necesitamos, Señor, conocerla, pero no solo conocerla, sino que tú traigas revelación sobre nuestras vidas de aquello que lo conocemos, y que traigas también, Señor, el vivir la palabra, para que sepamos de qué estamos hablando. Señor, que hablar de Jesucristo sea hablar de nuestro hermano mayor, de nuestra intimidad con Él, de alguien a quien conocemos, de alguien de quien entendimos el mensaje que hay que comunicar. También te rogamos, Señor, que no estemos limitados a lo que nos enseñaron acerca del Espíritu Santo, que puede estar bien o puede estar mal. No queremos, Señor, tener preconceptos, pero vemos que necesitamos ser cada día investidos del poder de lo alto. Señor, vemos que tu evangelio tiene que ser acompañado de algo sobrenatural, de señales y prodigios, de sanidades y liberaciones, de palabra dada con autoridad, Señor. Vemos que el evangelio, Señor, es espiritual y tiene que operar para que te conozcan, Señor. Tiene que operar para que las vidas alcancen no solo el beneficio temporal de este tiempo, de la paz, de la liberación, de la tranquilidad, sino el beneficio eterno del perdón de los pecados, de la esperanza de vida eterna junto al Padre. Señor, hacenos obreros capacitados. Somos discípulos, Señor, pero no por título, sino porque aprendemos de ti. Y queremos hacer discípulos, no por título, ni por organización, ni por currículum, sino que queremos hacer discípulos que aprendan de ti y lleven la palabra del Evangelio. Bendice, Señor, nuestras vidas. Que el mayor sirva al menor, Señor, y que el que preside sirva a los presididos. Bendecimos tu nombre, que es santo, Señor, que es glorificado por nosotros. Y siempre decimos, como alguna vez Juan el Bautista, cada día, Señor, es tiempo que tú crezcas, que nosotros menguemos. Danos esa gracia que diste a 12, luego a 70, luego a 120 y luego a muchas comunidades, de entender, vivir y comunicar la palabra del reino. Te lo ruego para todos mis hermanos aquí presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Silvita Dauría. Hola, Silvia. Bueno, gozosa en el Señor de escuchar la palabra que ha sido transmitida y que está en el corazón del Señor. La otra vez había leído algo que en una operación a corazón abierto, dice que el cirujano tenía 2 corazones en la mano. Y dice que cuando los unió, cada uno latía a su manera. Pero cuando los unió, el tejido de uno y del otro, ¿no?, al unirse, empezó a latir al unísono, a igual. Y yo decía, ¿cuánto necesitamos acercarnos de esta manera para que nuestro corazón lata como el corazón de Jesús, para sentir lo mismo que Él siente, ¿no? Y poder ser unos con Él. Y esta compasión que te lleva a
a orar por los perdidos, a tener carga, es la carga de Él, es la carga de Él. Por eso es necesario menguar, porque, como decíamos recién, si nosotros no menguamos, no va a poder crecer Cristo en nosotros. ¿Y eso qué implica? Implica rendirnos completamente, rendir nuestra voluntad a Él, para que Él pueda hacer lo que Él se ha propuesto hacer en cada uno de nosotros. Y vivir esta experiencia de poder anunciar el Evangelio del Reino de Dios, las buenas nuevas. Hay tanta necesidad de escuchar palabra de esperanza, de poder decirle, acá está la medicina de Dios para el que está enfermo, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Tenemos el privilegio de ser embajadores de Cristo, de poder anunciar las buenas nuevas, y qué bendición cuando esas buenas nuevas llegaron a nuestra vida, alguien que Dios usó, algunos que Dios usó. Así que busquemos esa intimidad con el Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar cada vez más, y elevarnos a las alturas que Él nos quiere llevar, para poder ver el panorama de otra manera, porque si nos quedamos sin elevarnos a esas alturas, vamos a tener una vida espiritual muy chata. Por eso, gracias por esos pies de sierva, ¿no? Que dice que se elevan a esas alturas que el Señor te quiere llevar. Yo, la verdad que esto me toca mucho, porque le estoy pidiendo tanto a Dios esas citas divinas, y la verdad que tengo la bendición de tener esas experiencias, de que Cristo en mí pueda expresarse, y me sorprendo cada día. Así que qué bueno es anunciar, qué bueno, no tengamos vergüenza. Yo le pido al Señor, por favor, anuncian y dicen cada pavadas, cada cosa, si nosotros tenemos el mensaje de salvación eterno para las personas, para todos, ¿no es cierto? Así que qué bueno, gracias, y neguémonos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz, sigamos al Señor, y tenemos el respaldo de Él, y seamos investidos del poder del Espíritu Santo. Siempre lo digo, es imposible hacer algo sin el poder, sin la presencia del Señor, sin transmitir la vida de Cristo. Así que animémonos, yo soy la primera que se quiere animar. Así que, bueno, hasta ahí. Besito. Gracias. Elvi, Emi. No queremos ser el elenco estable, que siempre es una, otra o la otra, ¿no? Nos gustaría que todos los hermanos participaran, porque seguro que tienen cosas importantes para decir cada uno, ¿no? Bueno, yo nací en el discipulado, así que no encuentro otra forma de vida que esa, de vivir llevando la palabra. Seguimos cada día en nuestras familias. Gracias a Dios que en mi caso, bueno, a través de tanto tiempo todos han creído, tienen casas abiertas para Cristo. Yo voy a sus casas también, me llaman para relleno, ¿no? Para relleno de la palabra ahí. Mamá, vení, que estamos acá con un montón de personas, vení mamá, que tal cosa, así que bueno, ahí estamos con ese discipulado. Pero estaba leyendo que, justamente lo que decía Silvita del Espíritu Santo, justo estaba acá con esto, que el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras,
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Esa es la carga que tenemos, es del Dios mismo, del corazón de Dios. Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Por eso mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A veces Iván nos decía, ustedes abran la boca, no se preocupen, abran la boca en el nombre del Señor, que el Señor va a llenar la palabra y lo va a decir. No se turbe, no tengan miedo, no se amilanen por nada de lo que está pasando. Y la verdad que uno empieza a hablar y les empezás a decir, con cualquier cosa empezás, desde el lindo día a cualquier, o algún testimonio tuyo. Sí, estuve en mi casa de mi hija y hablamos tal cosa y yo le conté. Entonces cualquier cosa, la gente se interesa, le gusta saber. A veces el corazoncito está medio duro y hay que seguir ahí esperando un poco a ver cuándo responden a Cristo, pero es una vida. Nosotros no tenemos una religión que decimos ahora voy a predicar, ahora voy a tal. No, el Espíritu te va llevando a todo eso, porque esta es nuestra nueva vida. Esta es la vida en Cristo, la vida que vivimos normalmente. No es algo que el domingo voy a la reunión y el domingo estoy con mis hermanos. No, es la vida de todos los días, desde la mañana hasta la noche. Vivimos en Cristo Jesús. Así que el llevar la palabra, el que alguno responda a Cristo nos da la alegría más grande, nuestro deleite. Como dice un corito, ¿no? En sus triunfos mi gloria será. Nos alegramos muchísimo con los triunfos del Señor, con cada hermano que da la palabra y trae a alguien a Cristo, así que esa es la bendición de nuestra vida, saber que esta es la vida de Cristo, hablar de Él, de su parte, y que vengan muchos al conocimiento del Señor. Amén. Hola, Susi. Hola, Silvi. Hola, mi amor. Yo llegué tarde, aunque estuve desde la alabanza, pero desde el viernes tenemos visitas hasta mañana, hospedados en casa, así que se cambió todo. Sí, claro. Cómo desayunamos, dónde dormimos, pero bueno, son hermanos que vinieron a servir al Señor y nos sentimos privilegiados, como dice la palabra, sin saber hospedaron ángeles, ¿no? Y también nos enriquece, pero eso me hizo llegar un poco más tarde. Agradezco tu mensajito, Silvia. Y yo pensaba que cuántas veces, como decía Emi, ¿qué voy a responder? ¿Cuántas veces respondemos algo y después que la boca se abrió y dijimos, uno se queda medio, ¿cómo dije esto? ¿No? ¿Y por qué no lo dije yo? Yo no hay sabiduría humana que pueda responder algunas preguntas, ¿no? A mí siempre me ha costado iniciar con alguien que no conoce al Señor, y lo que fui aprendiendo es, ¿y cómo le digo? ¿Y por dónde entro? Y cuando Jesús entabla la conversación con la samaritana, bueno, él no estaría pensando cómo entro, pero le pidió un vaso de agua, ¿no? A veces tenemos que ser tan sencillos, porque nosotros llevamos una vida tan diferente por el espíritu, ¿no? Todo el mundo está convulsionado y uno está con paz. Me sorprende muchas veces ver gente con grandes preocupaciones, ¿no? Y cómo va a ser, y cómo voy a criar a mis hijos, y voy a tener plata para pagar el alquiler. Y yo les pregunto a veces, perdóname, mirá para atrás, ¿quién estuvo? ¿Lo hiciste en tu propia fuerza o fue el Señor, no? Y aprendamos a andar por el Espíritu. Yo no soy una
supermujer. Y no soy una que se saca 10 en caminar con el espíritu. Pero lo que Dios me ayuda siempre es a decir, ¿cómo está tu visión? Pará, no te preocupes, yo sigo estando. Yo te doy lo que necesitas, ¿no? Porque a veces vienen muchos conflictos, muchos problemas, muchas cosas. La falta de fuerza física a veces me vienen. Me acuerdo que no hace mucho, un sábado, que después nos enfermamos los dos, yo oraba, ay Señor, que no venga esta familia. Que no venga, por favor. Ni se lo decía a Pablo, porque él estaba un poco mejor que yo. Le dijeron que se iban a retrasar, y yo decía, ay Señor, que no venga, que no venga. Y los hermanos cayeron con su hijo. Y ¿saben qué? No hubo un gran milagro. No vimos una gran cosa, pero no se estaban reuniendo los hermanos. Y tenían unas cuantas excusas. La mejor era que es re lejos donde viven y le queda muy lejos. Pero algo hizo ese día el Señor. Y ellos empezaron a reunirse. Y me sorprende porque preguntan, a veces ni preguntamos, no, bueno, vinieron fulano, mengano. Yo dije, qué bueno. No importó, el Señor sabía que ellos tenían que venir y bueno, nos dio la fuerza. Cuando se fueron me fui a la cama. Pero a veces en esas cosas tan sencillitas, ¿no? Vemos como el Espíritu Santo hace como quiere, como le da la gana. No solo obra con el que vino y necesita de nosotros, obra en nosotros. Amén. Obra en nosotros. Yo me maravillo porque no hay semana que no pueda, que yo no me maraville por alguna circunstancia. Que no busqué, que no se me ocurrió. A veces con un vecino. Tengo vecinos hace 22 años con los cuales, salvo una que hace mucho menos, pero con los cuales me ha sido difícil. Son muy amorosos, me agradecen todo. Pero de repente, la otra semana vino una vecina, por un gesto que yo tuve, compartí algo rico que me hizo Miriam, cocina Miriam, genial. Entonces ella hizo mucha comida de esa y compartí algo con esta mujer. Y vino a devolverme el bol en el que le había dado la comida. Y se quedó 3 horas y media en mi casa. Bueno. Y yo en un momento le digo, ¿querés un café? Bueno, ya le había dado cuando llegó, pero ya otro para más tarde. Y fue tan bueno, porque ella abrió su corazón. Ahora no, a veces a mí me gusta tener las cosas en orden, ¿no? Decir, bueno, viene Silvia a las 5 de la tarde. Y Dios a veces nos rompe el plan. Y yo creo que ahí está el Espíritu Santo obrando. En nosotros y a través de nosotros. Así que bueno, esto es lo que yo estoy viviendo, pero yo no quiero quedarme con esto. Quiero mucho más que esto. Amén. Lo necesito para mí y para los que necesitan del Señor. Amén. Muy lindo verlos, los extraño un montón porque las 2 últimas reuniones presenciales no los pude abrazar, así que espero que el sábado que viene abrazarlas a todas las que puedan. Prepárate, prepárate. Bueno, ayer sonó un mensaje en el celu, yo estaba cocinando y le digo a Sherry, ¿me lees el mensaje? Sí, abuela, lo leyó, no entendíamos nada, absolutamente nada. Era un mensaje equivocado, erróneo, y le fui dictando a Sherry lo que tenía que escribirle acerca de Jesús. Ella lo respondió. Y esta persona se gozó, recibió el mensaje, nos bendijo y así vamos usando cada situación en el camino para su gloria. Así que quedamos muy gozosas, Sherry y yo,
de haber sembrado la semilla. Aprovechemos todo momento, todo tiempo, toda circunstancia para el reino de Dios. Amén, amén. Qué hermoso, Elvi. Gracias por compartir. Qué lindo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, amados, perdón, ¿quién habló? Elisa, creo que... Sí. Elisa, ¿querías Mira. decir algo? Sí, cortito porque no puedo continuar por cuestiones domésticas, digamos. Hoy cuando entré a la reunión, les conté que últimamente, estos últimos días y hoy sobre todo, tenía un salmo en mi cabeza que es: Señor, envía tu espíritu y renueva toda la tierra. Y sí, el Espíritu Santo, yo he tenido experiencias con el Espíritu, que después me he dado cuenta que Él fue el que me guiaba. El otro día, cuando mi marido estaba al borde de su fallecimiento, buscaba desesperada en el sanatorio a la monjita que le había dado la unción de los enfermos el día anterior, pero que lamentablemente la operación su corazón no resistió. Y venía un señor caminando por un pasillo, un señor gordito. Yo estaba en el primer piso, porque había ido a la capilla del sanatorio a orarle a Jesús. Y digo, ¿a quién le pregunto? Ay, este señor que viene acá, a ver. Señor, le digo yo, necesito hablar con la hermana Beatriz. Y me dice, venga que soy la persona indicada, porque yo trabajo con la hermana Beatriz en el 8º piso. Venga conmigo porque si no se va a perder. Bueno, eso es un testimonio que realmente... Sí, ¿cómo No, le digo, yo lo paré a usted. Yo la primera vez que entró a este primer piso, era el piso donde lo habían operado a mi marido y donde está la capilla. Pero ya me habían avisado en terapia que era muy difícil que su corazón sobreviviera. Estaba muy descompensado. Mi marido falleció el jueves. Y era el día jueves ese. Eran las 3 de la tarde y yo estaba desesperada. Y bueno, ese es un testimonio. Y después, otra frase que tengo en mi mente es: qué hermoso es ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Cuando el pastor empezó a hablar de lo alto y de las maneras de comunicarse de los de antes, me vino a mí esa frase a la mente, a mi alma, y internamente mientras él lo hablaba, yo lo cantaba despacito por dentro en silencio. Y después una oración que yo rezo todos los días, es: Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, atiende nuestras súplicas, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Esta es mi oración diaria. Esto lo recé, no sé, 100 veces por día, cuando estaba mi esposo ahí. Se lo he rezado a gente que está enferma, que está todavía en terapia por otros problemas en otros lados. Y bueno, y me doy cuenta que todo el camino que hice desde el lunes a la madrugada hasta el día jueves, fui guiada. El Señor me mostró. Yo llegaba al andén a tomar el tren, porque era viajar de Acasuso a Caballito, y no es cerca. Yo llegaba al andén y venía el tren de ida. Bajaba del tren, buscaba un taxi y ahí aparecía el taxi. Todo era llegar a tiempo y en su tiempo. O sea, el Espíritu nos muestra el qué, el quién y el cuándo. Y uno dice, ay, qué suerte, ahí viene el tren. Pero después ya, cuando me pasó 3, 4 veces lo mismo, digo, no, no, porque me pasaba al ir, al volver a mi casa, que volvía destruida. O sea que
es así. Yo hace 6 años, todavía falta, en agosto se cumplen 6 años, perdí a mi hijo de un aneurisma de aorta abdominal acá en mi casa, un pibe de 40 años. Se me murió a mí. Cuando vino la ambulancia lo encontró ya fallecido. Vinieron 3 ambulancias, lo quisieron resucitar, pero se le había roto la aorta abdominal. Y bueno, y yo no sé si, ojalá que Gabriel, que se llamaba mi hijo, y Osvaldo, mi esposo, estén ya juntos arriba, porque una vez que a mi marido lo desconectaron de todo ese aparatejo de la terapia intensiva, que es tremenda, la cara de paz, la paz del rostro de mi esposo, no la había visto nunca. Estaba hasta como sonriente. Mis hijos, el menor, lo miraba y lloraba, pero de emoción de ver, mirá la paz que tiene mamá, mirá la paz que tiene. Y bueno, es creer o creer. Nosotros somos una molécula en el universo. Y la sabiduría de Dios está desde antes. Ya creo que cada alma elige a dónde va a morar antes de nacer. Por eso cuando hablan del aborto, a mí se me pone piel de gallina, ¿no? Sea por lo que sea, el embarazo, sea por lo que sea. Es algo que no lo puedo, porque yo perdí un embarazo de 4 meses involuntariamente, y bueno, ¿cómo pueden estar peleando por esto? Es la vida que Dios da. Hasta un yuyito del jardín, a veces lo tenés que mirar 2 veces para decir, estoy arrancando una futura flor, y una vez dejé una cosa que parecía un yuyo, y resultó ser una mata de petunias que creció espontáneamente en mi jardín. Y el día que falleció mi marido, yo cuando llegué de casa, a las 2 horas recibí la noticia por teléfono, a una lavanda que él cuidaba mucho, que estaba fuera del comedor diario que da al jardín, parecía que estaba como más grande y más erguida. O sea que no hay duda de que este ser superior, que es Dios, hace de todo, todos los días, a cada momento, para que podamos entender algo de lo que es la grandeza del reino. Y bueno, hay gente que sí, que reza de memoria, pero yo es probable que lo que recé recién es una oración que se reza cuando se canta el Gloria, pero es lo que a mí me salió un día, hace muchos años, con un chat de la computadora, con una prima mía que estaba pasando momentos muy feos, tenía su esposo alcohólico, y yo espontáneamente le escribí en el chat, reza esto, pero yo no me acordaba que era el Gloria, a mí me salió decírselo, y después me dio las gracias, me dice, tu oración me consuela mucho, bueno, y desde ese momento no la dejé de rezar nunca. Bueno, este es mi testimonio, ha sido realmente una alegría en Cristo. Hoy mi marido cumplía 84 años, creo que los va a cumplir en el cielo, su nacimiento a la nueva vida, porque estoy seguro que encontró la paz. No había más que mirar ese cuerpo y darse cuenta que cuando lo desconectaron, ese cuerpo, el espíritu le dio plenitud a ese cuerpo. No podíamos creer lo que estábamos viendo. No era la cara de una persona que falleció sufriente, no, era algo, estaba sonriente. Y él fue un hombre muy, muy creyente, convertido de grande, a los 60 y pico de años. Pero de ahí en adelante se dedicó a dar la comunión, era ministro de la Eucaristía, ahora no, fue 12, 14 años, llevaba la comunión. No faltaba a misa ni estando medio engripado. Yo a veces decía, no vayas. No. Nunca más dejó de ir a misa ni nada. Y tuvo una conversión de adulto. Él antes era así, frío, qué sé yo.
Pero bueno, Dios actúa en nosotros y Él sabe cuándo lo hace. Espero que esto no se haya alargado mucho, porque son muchos. Los felicito porque realmente en mi iglesia no se ora así. Yo de hecho soy carismática, pentecostal, y momentos de gran, porque a veces en la tribulación es que encontramos esta búsqueda de Dios desesperada, ¿no? Porque yo antes era una católica, pero católica tibia. Y en la tribulación de hace ya casi 30 años, ahí de pronto un pastor, el pastor Reyes, de acá de Martínez, me dijo, pero si usted tiene la iglesia pentecostal, usted tiene que ir ahí. Y bueno, y de ahí empezó mi camino de oración espontánea, recibí dones, y bueno, y trato de transmitirlo siempre a la gente que me rodea, de decir, mira, paradójicamente tengo mis 2 hijos en este momento no creyentes, como que dicen, no, esas son paparruchadas, me dijo el otro día uno. Yo creo en el aquí, el ahora, no, esos son inventos. Y bueno, a veces nos toca en casa de herrero a cuchillo de palo, ¿no? O sea, mi marido también sufría por eso. Pero bueno, cada persona tiene sus tiempos, cada espíritu tiene su tiempo. Bueno, les agradezco porque ha sido un gran consuelo ver la fe que tienen todos y cómo se solidarizan, ¿no?, unos con otros. Que esto de dar este tiempo y esta oración es también ser misericordioso con el hermano, ser generoso. Dios nos pide que seamos generosos, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho, porque yo doy tanto y ¿con cuánto me queda? Y no hay que pensar el cuánto me queda, hay que dar sin pensar. Como decía la señora antes, que esta preocupación de cómo, y siempre mi esposo decía últimamente, Dios proveerá, y es así, no hay ninguna duda. Bueno, un abrazo en Cristo, y espero verlos en el próximo encuentro. Si no me conecto, porque no puedo. Ahora mismo me estaban reclamando, porque mi hijo quería salir a comprar algo dice, papá no está, pero hoy cumplí 84 años, así que comamos juntos. Bueno, pastor, muy lindas sus palabras, muy bueno lo suyo, lo de Isaías y los 4 evangelios me impactó muchísimo, ¿no? Y bueno, y seamos mensajeros de la paz, que tanta violencia hay en el mundo en este momento, y bueno, y la gente está muy, qué sé yo, pero ¿por qué no tienen fe? Porque que es un regalo que nos da Dios la fe, es un regalo que llega, es una gracia. Muchas gracias y bendiciones, muchas bendiciones. Gracias, Elisa, sos preciosa, nos gozamos conocer tu corazón y tu testimonio. Nos alegramos y la verdad que hemos disfrutado todo lo que has expuesto de tu vida y el testimonio. Muchas gracias, Elisa. Te queremos, no estás sola y te vamos a seguir cubriendo y acompañando como siempre, ¿eh? Y qué profesora de inglés que es, ¿eh? Así que el que trabajamos juntas y es brava, ¿eh? Excelente, excelente profesional, así que bueno, la vamos a... No, está bien. Gracias. Podemos contar con eso. Gracias, bueno, gracias. I love you, Elisa, I love you. Y cómo canta ni les cuento, ¿eh? Ni les cuento. Yes. Muy talentosa, bueno. Gracias, Pablo, por tu palabra, por tu oración, por verte tan recuperado, también a Susi, nos gozamos de tenerlos y bueno, seguimos caminando y llevando el reino allí en medio de nuestras lágrimas, ¿no? Abrazo grande. Gracias. Yo los saludo porque tengo que salir, tengo un compromiso ahora.
Gracias Elisa por compartir, gracias Silvia también, gracias a todos por estar. Los bendecimos y que tengan un hermoso domingo de la mano del Señor. Dios bendiga cada hogar, cada familia. Y como nos animó también Elisa, seamos hombres y mujeres de paz, instrumentos de paz en la mano del Señor. Amén. Chao. Amén. Chao, chao. Todos.